nombre es Javier Araya y yo voy a hablarles sobre las reacciones de óxido de reducción, también conocidas como reacciones redox. Los objetivos de esta clase serán definir lo que es el agente reductor y lo que es el agente oxidante en las reacciones redox. También es importante que conozcan cómo calcular el peso equivalente y los estados de oxidación en compuestos y elementos dentro de las reacciones redox, para después, tomando todo esto, aplicar estos conceptos dentro de reacciones a nivel metabólico o a nivel bioquímico, junto con también conocer aspectos de la vida cotidiana como es el funcionamiento de las pilas. Como ya había mencionado previamente, es importante conocer el concepto de redox para los conocimientos metabólicos, ya que gran parte de las reacciones bioquímicas que ocurren dentro del organismo corresponden a reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, como podemos ver en este esquema, cuando la glucosa genera los distintos procesos para ir formando el ATP, se van generando muchas reacciones redox. Incluso una de las partes más importantes de la formación del ATP, que es la cadena transportadora de electrones, corresponde a un conjunto de reacciones redox en los cuales un electrón se va transportando, igual que en un cable, por decirlo de una manera, para poder generar la energía para poder formar el ATP. Entonces, ¿qué son las reacciones de óxido-reducción? Es importante conocer que las reacciones de óxido-reducción corresponden a dos semireacciones en las cuales un compuesto se oxida y otro compuesto se reduce a través de las reacciones homónimas oxidación y reducción. Lo que ocurre en la oxidación es que un compuesto que posee electrones los pierde, y esa pérdida de electrones lo lleva a un estado de oxidación mayor, o sea, a un mayor número de estados de oxidación. Por otro lado, el compuesto que se reduce, lo que ocurre es que esos electrones que poseía la especie que se oxidó, se los entrega a la especie que se reduce, y por lo tanto esta especie disminuye su estado de oxidación al recibir más electrones. Como estas reacciones corresponden a un conjunto de dos productos y a la vez de dos reactivos, estos dos reactivos corresponden a un reductor y a un oxidante. Pero no deben confundir que el oxidante esté en la oxidación y el reductor esté en la reducción. No, el que está en la reducción corresponde al oxidante, ya que oxida a la otra especie. Y el que está en la oxidación corresponde al reductor, ya que reduce a la otra especie. Es importante considerar esos dos aspectos. Y es importante también considerar que en la reducción se reduce el estado de oxidación. Es una forma simple de poderlo saber. Y también, que era una de las formas en las que yo lo aprendí, que el oxidante acepta. Recordar que es OA. Y el otro es el reductor cede. Es como las vocales y las consonantes. Entonces, para poder entender el tema que ya les había hablado, que es el estado de oxidación corresponde a la cantidad de electrones que puede ceder o compartir, o a la vez puede recibir o también compartir de manera hacia la molécula cada uno de los átomos. Entonces, una especie que tiene un estado de oxidación positivo significa que o cedió sus electrones o se los está compartiendo una especie que es más electronegativa, y por lo tanto esos electrones están más hacia su nube de electrones y no a la de la especie que está compartiendo. Por otro lado, una especie que tiene un estado de oxidación negativo significa que o recibió esos electrones o los está compartiendo con otra especie, pero su estado de electronegatividad es mucho mayor al de la otra especie. Por lo tanto, esa especie que tiene alta electronegatividad va a tender a captar esos electrones dentro de su nube electrónica. Entonces, es importante que consideren que los estados de oxidación, toda molécula posee estados de oxidación para cada uno de sus átomos. Y cada átomo, tanto si está en estado neutral, catiónico o aniónico, también tiene distintos estados de oxidación, y es importante que conozcan estas reglas. La primera es que todo elemento en su estado neutral, sin combinar, tiene un estado de oxidación cero, ya que no posee ni electrones que se dio ni electrones que recibió. Por otro lado, estos dos que vienen a continuación se dan en la mayoría de los casos, y por eso uno considera que son siempre. El primero es que el número de oxidación del hidrógeno siempre es +1, ya que el hidrógeno tiene un estado de electronegatividad muy bajito, por lo tanto va a tender a ceder o a pasar todos sus electrones, aunque no sea en un estado, como que no quede en un estado catiónico, pero sí va a cederlos dentro de la nube electrónica, excepto en los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos es cuando el hidrógeno se relaciona con sodio o se relaciona con litio, que es NaH o LiH. Ahí el hidrógeno
tiende a recibir los electrones, por lo tanto su estado de oxidación va a ser -1. Por otro lado, en el oxígeno siempre es -2, excepto en los peróxidos. En los peróxidos es el típico ejemplo que uno conoce como el agua oxigenada, en la cual tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y en este caso, el estado de oxidación del oxígeno, al haber 2 oxígenos, pasa a ser -1. Porque estos electrones ya no se van solamente al oxígeno, sino que se reparten entre ambos. Luego también hay que mencionar que los números de oxidación de los metales siempre son positivos, ya que, como podrían recordar del enlace metálico, el metal lo único que quiere es ceder sus electrones, y por eso se forman al final las nubes electrónicas en los enlaces metálicos. Por lo tanto, es importante recordar que los metales siempre van a querer ceder sus electrones. Incluso dentro de la bioquímica o dentro de los compuestos orgánicos, la mayor parte de las veces los metales se encuentran en estados catiónicos, porque van a estar como especies que reciben electrones y los ceden inmediatamente. Tienen que considerar también que tanto los aniones como los cationes también tienen su estado de oxidación. Y si tengo un ion monoatómico, su número de oxidación corresponde a la carga del ion. Y por otro lado, si tengo iones poliatómicos, la suma de todos sus elementos me va a dar la carga del ion. También hay que considerar que si tengo un compuesto químico que es neutro, o sea, que está compuesto por muchos átomos, pero todos estos átomos me van a dar que el compuesto no tenga una carga específica, significa que la suma de todos los estados de oxidación de los elementos me va a dar 0. Pero que no necesariamente dentro de la molécula van a tener todos estados de oxidación 0, porque si no, no estarían reaccionando. Para que reaccionen tienen que modificar su estado de oxidación. Luego vamos a referirnos ahora en otro tema al peso equivalente. Y es importante que conozcan el peso equivalente porque en general las reacciones de óxido-reducción y en general las reacciones que ocurren en la química no son 1:1. Y lo que nos permite el peso equivalente es transformar esas reacciones en reacciones 1:1. Por lo tanto, para poder sacar cuántos equivalentes tiene una molécula, lo que debo hacer es tomar la cantidad de moles y el número de electrones transferidos y dividirlos. Porque ahí voy a saber cómo está reaccionando esta molécula. Y por otro lado, para poder saber cuánto es el peso equivalente que tiene esta molécula, es el peso molecular dividido por el número de electrones transferidos. Esto es importante específicamente y se ocupa mucho cuando tengo una molécula que tenga distintos estados de oxidación, porque significa que dependiendo de cómo va a estar reaccionando, su equivalente va a ser distinto. Y ahora enfocándonos un poco más a una parte más aplicada de las reacciones redox, podemos ver que la electroquímica es el área que se explica cómo las reacciones químicas y la energía eléctrica se relacionan. Por lo tanto, voy a tener dos tipos de reacciones que son las más importantes, que son las celdas galvánicas y las electrolíticas. Las galvánicas, o también llamadas pilas en el contexto general, corresponden a reacciones químicas que me generan energía eléctrica. Por lo tanto, voy a tener energía que puedo obtener y puedo usarla en otros medios. Pero por otro lado, las celdas electrolíticas corresponden a reacciones que van a requerir electricidad para que yo las pueda formar. Una de las más conocidas es la formación de las placas de cobre dentro de la minería chilena. Entonces, nos vamos a referir específicamente más que nada por el hecho de que gran parte de las reacciones redox que ocurren en nuestro organismo son para generar energía. Nos vamos a referir específicamente a las primeras, que son las celdas galvánicas. Entonces, la celda galvánica más conocida corresponde a la pila de Daniel, que corresponde a dos semiceldas, una compuesta por zinc y iones de zinc, y otra compuesta por cobre y iones de cobre, en la cual se están conectadas las placas, que son placas de metal, a través de un cable que permite la transferencia de los electrones y a la vez están conectadas por un puente llamado puente salino. Es importante considerar que estas semiceldas se dividen en dos partes, o sea, son dos semiceldas y cada una de ellas tiene un nombre específico. La que posee al zinc, que en este caso sería mi lado negativo, corresponde a mi ánodo. Y la que contiene al cobre, que es mi lado positivo, corresponde al cátodo. Y en cada una de estas semiceldas va a ocurrir una semireacción, las cuales van a estar conectadas esa transferencia de electrones mediante el cable. Entonces lo que vamos a ver es que en el zinc lo que va a ocurrir es una pérdida de electrones, en la cual va a pasar sus electrones al cable y va a pasar del zinc metálico a un catión de zinc. Esos electrones van a viajar a través del cable, van a pasar por un voltímetro en general, el cual me permite saber cuánta es la energía que está pasando, cuánta es la energía eléctrica que está pasando, me va a dar un dato, un voltaje. Y estos electrones van a llegar al cobre, y en el cobre lo que va a suceder es que van a haber electrones libres que el cobre que está en la solución va a poder utilizar para transformarse en cobre metálico. Pero si consideramos esta reacción sin el puente salino, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la cantidad de cationes en el lado
del ánodo, ya que va a liberarse muchos iones zinc, y por otro lado, en el lado del cátodo, van a reducirse la cantidad de cationes cobre, por lo tanto van a cambiar las cargas de ambas soluciones y eso me va a afectar a la reacción, ya que no voy a tener las mismas disponibilidades y ya no voy a tener la misma eficiencia de la reacción, en cierto modo. Y para poder compensar esto, lo que voy a necesitar es tener un puente salino. Este puente salino, que puede ser hecho a través de un tubo de vidrio con 2 algodones y una solución, o también puede utilizarse un papel filtro, lo que hace es que contiene una solución de cloruro de potasio. Esta solución de cloruro de potasio lo que me va a dar es que el potasio se va a ir hacia el lado del cátodo para poder reemplazar esa carga positiva que requiere la solución, ya que los cobres se van a ir reduciendo. Y por otro lado, el cloro se va a ir hacia el lado del ánodo, ya que como va a aumentar la carga positiva, debo compensar esa carga positiva a través de un anión, de una carga negativa. Esto es más que nada el esquema de la pila de Daniel y es importante que la conozcan, ya que gran parte de las reacciones que ocurren en el organismo, a pesar de que no son iguales a este tipo de reacción, no ocurren directamente a través de una oxidación-reducción y un paso directo de electrones, sino que esos electrones van pasando de una molécula a otra para poder recién formar una reducción específica en otra molécula. Entonces, en conclusión, podemos ver que en esta ayudantía lo que vimos fue la diferencia entre el agente reductor y el agente oxidante con sus específicas semireacciones, que son la oxidación y la reducción. Pudimos calcular el peso equivalente a través del peso molecular y la cantidad de electrones que cedían o que recibían, y el número de oxidación basados en la especificidad del átomo o en la estructura de la molécula, dependiendo si es una molécula neutra, si es que tiene carga, si posee oxígeno o hidrógeno, lo cual es muy importante porque gran parte de las moléculas poseen oxígenos o hidrógenos y eso me permite saber cuáles son las electronegatividades de los átomos que me quedan. Y por último vimos una parte más aplicada, que es el funcionamiento de una pila, y un dato extra es que gran parte de estos materiales que aparecieron en la pila de Daniel son fácilmente comprables en una ferretería y podrían hacer esta pila en su casa. Que estén muy bien y buena suerte.